Buenas tardes. Bueno, en esta ocasión es un gusto para la Cátedra Enrique Macaya Laman tener esta actividad que sin duda alguna hace una reflexión sobre una situación que nos compete a todos y que ha llegado a niveles insospechadamente preocupantes. Si bien la problemática en Palestina es de larga data, en lugar de alivianarse parece que se ha agravado. Nosotros como estudios generales, teniendo una sección de historia, una sección de filosofía, una sección de comunicación, entre todas las otras secciones, realmente no podemos mantenernos al margen de esta situación y realmente pensamos que urge reflexionar en torno a ella, posicionarla, cuestionarla y participar en la mayor medida en generar conciencia sobre esta situación. Así las cosas, entonces pues se organiza esta actividad, esta mesa redonda, denominada El genocidio en Ruanda y Palestina. Hemos aprendido algo de historia. Eso es porque además estamos a 30 años del genocidio ocurrido en Ruanda. Así las cosas, en esta mesa redonda participan el compañero de ya, perdón, el profesor Jorge Barrientos, compañero de la cátedra. Ahora sí, disculpas. El compañero Jorge Barrientos, profesor de la Cátedra de Historia, presidente a la Cátedra y Caldún de Medio. Sí, vamos a esperar. Ya, va bien. Sí, aló, sí. Parece que ya. Entonces, continuamos con las presentaciones de los participantes en esta mesa redonda. El profesor Jorge Barrientos, de la Cátedra de Historia y perteneciente a la Cátedra Ibn Khaldun de Medio Oriente. El profesor Guillermo Navarro, Cátedra de Estudios de África y el Caribe, así como la cónsul honoraria de Palestina, que es un honor tenerla otra vez de nuevo acá, Wahilla Sasa, y el moderador de la actividad, el profesor Esteban Sánchez, también de la Cátedra de Historia, pero coordinador de la Cátedra Ibn Khaldun en Estudios de Medio Oriente. Entonces, así las cosas y de nuevo con esta reflexión tan importante hoy en la tarde, ¿verdad? Iniciamos y tal vez después de la mesa redonda haya espacio para preguntas. Un saludo a los colegas profesores, al público en general, estudiantes, así como además el público que nos acompaña vía redes sociales. Sin más, los dejo con entonces el profesor Esteban Sánchez. Gracias. Bien, buenas tardes a todas y todos. Es un gusto que estén aquí con nosotros en esta conferencia para hacer una reflexión sobre dos genocidios,
uno que sucedió hace 30 años y que es necesario seguir revisando, y uno que lamentablemente lo estamos viendo por televisión de forma complaciente por parte de la política internacional, lo cual es bastante obsceno, habría que decir. En este caso, el espacio de estudios generales es idóneo para hacer una reflexión a profundidad, tocando estos temas que son sensibles, pero que al mismo tiempo hay que revisarlos con profundidad. El orden de las exposiciones, en este caso va a iniciar el doctor Guillermo Navarro, después va a ser el máster Jorge Barrientos Valverde y finalmente la máster Guayija Sasa Marín, presentando cada uno de los casos que ellos vienen a hablarnos hoy. Hago una pequeña presentación del doctor Guillermo Navarro, quien es doctor en estudios étnicos africanos por la Universidad Federal de Bahía en Brasil, defendido en 2018, y bachiller en sociología por la Universidad de Costa Rica. Es coordinador de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe de la Universidad de Costa Rica, docente de la Escuela de Sociología y del posgrado en Sociología de la misma universidad. Además, es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Sus campos de investigación son, entre otros, historia del panafricanismo, migraciones en tránsito por Centroamérica, migraciones africanas contemporáneas en América Latina, corredores migratorios, regímenes migratorios y relaciones étnico-raciales. A partir de ahora, cada uno de los exponentes va a tener 25 minutos para desarrollar su tema. Así que le cedemos la palabra al doctor Guillermo Navarro. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos y todas que nos acompañan, a las colegas y a la colega y los colegas que me acompañan en esta mesa. Para mí es un placer estar aquí compartiendo dos espacios que creo que se interconectan entre sí, y espero que al final de mi ponencia y al final de las otras ponencias podamos construir esa reconstrucción y esa continuidad. Por eso he titulado esta presentación, ponencia o charla, 30 años del genocidio de Ruanda, lecciones aprendidas, cuestionándonos si en realidad lo que sucedió en Ruanda en 1994 nos enseñó algo o si estamos repitiendo lo mismo en el contexto palestino. Para comenzar, solo quisiera colocar algunas cuestiones muy específicas que tienen que ver con datos específicos. El genocidio de Ruanda se experimentó del 7 de abril al 15 de julio de 1994. En tan solo unos meses, el 70% de una de las etnias mayoritarias del país, los Tutsis, perdió el 70% de su población, entre 500,000 y 1 millón de personas, pero aún no tenemos los datos concretos de cuántas personas fueron asesinadas en estos meses. En violencia sexual, hemos logrado identificar 500,000 casos de mujeres que fueron violentadas durante estos meses. Este asesinato masivo define lo que es genocidio. Una población, sin importar la individualidad de las personas, sin importar sus actos, con identidades asignadas por los perpetradores, son exterminadas con el derecho y con el reconocimiento social y de las naciones. Ese es el genocidio. Las bases de este genocidio tienen raíces históricas profundas, tienen que ver con procesos de colonialismo, tienen que ver con procesos de racialización que no solo marcan los contextos africanos, sino que marcan nuestra modernidad contemporánea. Marcan los contextos en África, en Europa, en Asia y en América Latina. Mahmoud Mamdani, uno de los grandes teóricos ruandeses y pensadores ruandeses contemporáneos, en un texto dedicado a las voces de las víctimas que fueron asesinadas en el genocidio de Ruanda, plantea la siguiente cuestión. Los relatos del genocidio, ya sean académicos o populares, adolecen de 3 silencios. El primero se refiere a la historia del genocidio. Muchos escriben como si el genocidio no tuviera historia y como si el genocidio ruandés no tuviera precedentes, incluso en este siglo repleto de violencia política. El genocidio ruandés aparece así como una rareza antropológica. Para los africanos se convierte en una rareza ruandesa y para los no africanos la aberración es África. Para ambos la tentación es descartar Ruanda como algo excepcional. El segundo silencio se refiere a la agencia del genocidio. Los escritos académicos en particular
han destacado el diseño desde arriba de forma unilateral, dudan en reconocer y mucho menos en explicar la participación, incluso la iniciativa, desde abajo. Cuando el análisis político presenta el genocidio como un proyecto exclusivamente estatal e ignora su carácter subalterno y popular, tiende a reducir la violencia a un conjunto de estallidos sin sentido, rituales y extraños, como un antiguo tic primordial que cobra vida. El tercer silencio se refiere a la geografía del genocidio. Puesto que el genocidio ocurrió dentro de las fronteras de Ruanda, existe una tendencia generalizada a asumir que también debe ser el resultado de procesos que desarrollaron dentro de las mismas fronteras. Un enfoque limitado a las fronteras del Estado ruandés se traduce inevitablemente en un silencio sobre los procesos regionales que alimentaron la dinámica que condujo al genocidio. El genocidio ruandés tiene su base en dos cuestiones específicas: el racismo y el colonialismo. El racismo, que es una estructura social que se expande a lo largo de la modernidad contemporánea, tiene por objetivo jerarquizar grupos humanos y homogenizarlos, eliminar la individualidad, categorizarlos, generar taxonomías del mundo en favor de intereses políticos, sociales, económicos particulares. El segundo es el colonialismo. Otro fenómeno que dio forma a nuestros estados-nación, que dio forma a nuestras fronteras y que todavía da forma a las fronteras en el mundo. El colonialismo se basa en estrategias y formas de control de territorios y de grupos humanos. Por eso está tan interconectado con el racismo. En el caso del genocidio ruandés, como plantea el autor, tenemos un elemento central. En 1994, cuando la prensa presentaba las masacres de las personas en público, planteaba la problemática como si fuera una problemática étnica y algunas veces religiosas, pero ignoraba la trascendencia de las instituciones básicas, de las formas de sociabilidad que habían sido instaladas durante todo el siglo XIX por el poder colonial belga. Los belgas en el XIX habían desarrollado una taxonomía particular de las personas que habitaban este espacio. Esta taxonomía proponía una dicotomía específica, la idea de que algunas personas eran Hutu, o sea, que eran descendientes de una cultura identificada como Bantu, más al sur de África, y que esta cultura particular tenía elementos específicos culturales menores, utilizando esta palabra, que las culturas, en ese caso, occidentales. Mientras que los tutsis descendían de linajes del norte de África y que, por tanto, tenían elementos culturales superiores que les habilitaban para gestionar las cuestiones políticas, económicas y sociales en ese territorio denominado ahora el Congo, según los belgas. Este territorio particular y esta invención de las identidades culturales tenía por objetivo un elemento central: controlar el territorio. Como ustedes saben, el colonialismo no es un proceso totalizante, un proceso que reorganiza todas las relaciones sociales de un día para otro, sino que es un proceso lento, lleno de resistencias. Una de las estrategias clásicas empleadas en el contexto africano era generar cuotas de poder para ciertos segmentos de las poblaciones africanas, basadas en la invención de etnias o de formas de poder tribales, y que esas formas de poder tribales y esas etnias gestionaran los espacios, las formas de poder, los tributos, las economías, etcétera, en una escala piramidal que llegara hacia el poder colonial belga. A lo largo de los años y del siglo XIX, todo el aparato estatal belga y el aparato científico belga y europeo en general desarrollaron o concentraron sus esfuerzos en generar un discurso de diferenciación entre los Hutus y los Tutsis. Posterior al siglo XIX, con los procesos de independentismo en África y con la independencia de Ruanda, estas estructuras básicas fueron heredadas en el contexto del Estado-nación moderno ruandés. Así, políticos, políticas, administradores en el aparato estatal eran mayoritariamente tutsis.
precisamente porque habían accedido a oportunidades de estudio, de formación facilitadas por los belgas en contraposición de los hutus. En ese proceso independentista, a lo largo del proceso independentista y posterior, ya en la formación del propio Estado-Nación ruandés, estas dicotomías se expresaron en conflictos entre los hutus y los tutsis. Esos conflictos desembocaron en intentos por generar lo que se llamó en ese periodo un Estado pluricultural que generara cuotas de representación para cada uno de los grupos. Sin embargo, los poderes coloniales, ya en el siglo XX, particularmente los belgas, los franceses y los británicos, tenían intereses divididos en torno a la producción de materias primas específicas y alimentaban las diferencias de los grupos étnicos. ¿Cómo se da el genocidio? El genocidio se produce a lo largo de la historia, no solo un genocidio, sino a lo largo de la historia ruandesa, como una reproducción de las formas de racismo y colonialismo en el marco de las nuevas historias. El genocidio se produce por el asesinato del presidente Juvenal Habyarimana, que había sido el presidente de la coalición que representaba la esperanza de organización y de cuotas de representación entre los hutus y los tutsis en el contexto ruandés. Su asesinato, que todavía no comprendemos aún, genera una guerra civil particular en donde los frentes hutus toman el poder, las principales ciudades y promueven la idea de que es necesaria la eliminación de los tutsis total para la generación de un nuevo Estado nacional. Así, entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994, personas que eran vecinas, que compartían las escuelas, que compartían las iglesias, que compartían las universidades, se tornan en enemigos. Este es uno de los elementos centrales del genocidio ruandés, porque como veíamos el texto anterior, la culpabilidad suele ser particularizada al Estado, pero en realidad en el genocidio ruandés lo que tenemos es grupos sociales organizados en los barrios que perpetraron el genocidio. No solo los tutsis, sino también a los propios hutus que se oponían a practicar el genocidio. Durante esos meses, vecinos, familiares, compañeros de vida, se asesinaban entre sí, dando como resultado la cifra del asesinato del 70% de los tutsis. Esto también generó un conjunto de desplazados, que aún hoy, en las fronteras kenianas, en las fronteras del Congo, habitan en campamentos humanitarios sin poder regresar a Ruanda. Solo quiero recordar un elemento central que siempre me gusta recordar cuando hablamos de esto. Este genocidio fue perpetrado en 1994. Año precisamente del florecimiento del multiculturalismo en los Estados Unidos. 1994, hace pocos años, aunque suene mucho 30 años. Eso también generó un complicado proceso de reconciliación posterior al 15 de julio de 1994, con la llegada del Ejército Patriótico Ruandés o el Frente Patriótico Ruandés y la instalación del gobierno que ha sido del Frente Patriótico Ruandés desde entonces, y en 2000 con la instalación de Paul Kagame como presidente. En el mundo se ha vendido la idea de que el contexto ruandés es un contexto de éxito en términos de la reconciliación. Pero aún hoy los desplazados habitan los campamentos humanitarios en Kenia y en el Congo. Aún hoy las expresiones de violencia se expresan en las capitales ruandesas cada cierto tiempo. Aún hoy el Frente Patriótico Ruandés gobierna Ruanda para evitar el genocidio. Estos elementos nos llevan a repensar cómo las dinámicas de racialización y las dinámicas de colonialismo generan procesos contemporáneos y marcan nuestras relaciones. Cuando se preguntaba en las Naciones Unidas por cuáles son las razones del genocidio ruandés, uno de los elementos que se planteaba era el odio histórico entre los hutus y los tutsis. Pero los casos que se han podido
visualizar en las comisiones de verdad en Ruanda, nos dicen otra cosa. Nos dicen que las formas de deshumanización entre las personas son mucho más aceleradas de lo que pensábamos. Porque inclusive en los procesos independentistas ruandeses, en donde uno de los elementos más criticados de ese proceso tenía que ver con el colonialismo y el racismo, que eran objetivos de superación en los procesos de descolonización, supimos que en 1994 el racismo y el colonialismo eran más profundos de lo que se pensaba en el propio aparato estatal ruandés. En ese sentido, hay una cuestión que también quisiera plantear. Hace unos meses me invitaron a un programa de televisión a hablar sobre este genocidio y el periodista me decía que entonces era el genocidio más reciente que había existido en el mundo. Y yo le tuve que responder que no. Parte de eso lo vamos a hablar en esta mesa, pero también en un periodo antecesor a este estaba el genocidio de Guatemala. Y así podemos hacer una cuenta de genocidios reconocidos y no reconocidos a lo largo del siglo XX. Este es un elemento central porque también tendemos a pensar que esas formas de violencias pertenecen a formas de violencia del siglo pasado, cuando en realidad son determinantes de las condiciones actuales. Otro elemento que me gustaría plantear en este sentido es, o lo que nos enseña el genocidio de Ruanda, es la relación entre la violencia política y el genocidio. Tendemos a separar, digamos, los espacios en el imaginario sobre violencia política, violencia económica, violencia cultural o violencia étnica, como tendieron a categorizar las Naciones Unidas el genocidio de Ruanda. Pero lo que tenemos en las expresiones y en las historias orales de las personas que participaron activamente en el genocidio, que se vieron envueltas en el genocidio, es que la política es un elemento tan básico de la vida cotidiana que se convierte en uno de los elementos bases de los procesos de violencia. No hay una distinción en la vida cotidiana entre lo político, lo social, lo cultural y lo económico. Ese es un elemento que nos enseña el genocidio ruandés. Otro que quisiera destacar es el papel internacional, por ejemplo, de las Naciones Unidas en el genocidio. Entre abril y julio, las Naciones Unidas decidieron retirar a los cascos azules en medio del genocidio en Ruanda, abandonando a la población tutsi. Votado por las Naciones Unidas, en mayoría, el retiro de los cascos azules. Países como Francia, que habían apoyado las coaliciones en la década de los 90, se retiraron del territorio francés, generando, por ejemplo, testimonios tan contradictorios como el testimonio de la propia o el propio cocinero ruandés de la embajada francesa, quien había trabajado en la embajada durante casi 30 años y no pudo subir a un avión francés para salvar su vida porque era tutsi y fue asesinada en la embajada francesa. Esos son elementos que nos muestran también cómo las cuestiones más básicas de las formas políticas contemporáneas relacionadas con la comunidad internacional, los órganos internacionales de control, de reconocimiento de estos procesos son abandonados en estas coyunturas específicas. Remarco eso porque quizá más adelante la colega y los colegas van a discutir eso que estamos viendo ahora en televisión también, que es el abandono sistemático de las fuerzas internacionales ante las formas de genocidio. Otro punto que quisiera remarcar ya para finalizar es que entre abril y julio de ese año, de 1994, el genocidio fue negado en el mundo. La transmisión del genocidio fue negada en el mundo. El abandono de la cobertura del genocidio fue negado. Eso también es un fenómeno interesante, porque el genocidio fue informado después de que haya sucedido. Ese es un fenómeno central que creo que también tenemos que plantear y sumar a los silencios que Magnami coloca en esta situación. Muchas gracias.
Muchas gracias al profesor Guillermo Navarro por la presentación respecto al caso de Ruanda. Este elemento de la displicencia de la comunidad internacional para, en los momentos más complejos de estos procesos de genocidios, cuando precisamente se echan para atrás y entonces los procesos suceden y después encontramos escenarios internacionales digamos, relacionados, por ejemplo, con las Naciones Unidas, con la Unión Europea o cualquier otro tipo de institucionalidad regional, supraestatal, discutiendo los temas, pero cuando los hechos sucedieron, sencillamente no participan directamente. Entonces es una cuestión de una hipocresía desde la política bastante perversa que podríamos plantear en este caso, y el de Ruanda es más que evidente. Seguimos entonces con la siguiente presentación, en este caso del colega Jorge Barrientos Valverde, que es profesor e investigador asociado a la Universidad de Costa Rica en Historia Contemporánea en la Escuela de Estudios Generales, doctorando en Historia Global por la Universidad de Costa Rica y máster en Historia Centroamericana por la misma universidad. Además, que es licenciado en Estudios Sociales por la Universidad de Costa Rica y ha sido galardonado por la universidad en varias ocasiones respecto a su trabajo académico. Es autor de varios libros y artículos sobre historia política en el mundo contemporáneo y también miembro de la cátedra Ibn Khaldun de Estudios del Medio Oriente y África del Norte. Así que le cedo el espacio al colega Jorge Barrientos para su presentación. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar el día de hoy por acá en la actividad. Presentes, y también a quienes están observando la actividad por redes sociales. También la actividad va a quedar allí grabada y pues puede ser consultada luego. Hay que agradecer este espacio a la Escuela de Estudios Generales, primero que todo por organizar este evento desde el marco de una escuela que parte del principio del humanismo, también a la cátedra de Enrique Macaya Laman, que coordina la profesora Tatiana Herrera, también en la sección de Historia de la Cultura, coordinada por el profesor Javier Agüero, que ha venido haciendo un esfuerzo muy importante en tener actividades prácticamente todas las semanas, y a la cátedra Ibn Khaldun, que coordina el profesor, el doctor Esteban Sánchez. Entonces, bueno, en el marco de estos esfuerzos que hace la Universidad de Costa Rica también, pues por tratar de informar y dar criterios sobre los conflictos internacionales que a nivel geopolítico han venido sucediendo, y esto es muy importante también en el contexto de que estos conflictos internacionales, pues por parte de los medios de comunicación, han sido estudiados y analizados, en el caso de este último del que les voy a hablar, del conflicto árabe-israelí, desde una óptica muy sesgada desde Occidente, y esto pues ayuda un poco a tratar de partir o de romper o de quebrar el cerco mediático que hay en nuestros países de América Latina y de Estados Unidos y de Europa Central, quienes son los que se han encargado a través de las empresas transnacionales de difusión de información masiva de dar solamente un criterio sobre lo que está sucediendo en Gaza y Cisjordania, en la región Palestina. Lo otro importante es que también tenemos que partir de un contexto en el que esta actividad desde el humanismo también hace un llamado a la paz, a la tolerancia de las ideas, dado que estamos en un contexto nacional también y regional y a nivel mundial de mucha violencia política y de no aceptación de la disidencia política y del pensamiento crítico. De manera tal que, como pudieron observar en las noticias de ayer y en las noticias de hoy, en una gran cantidad de actividades, de manifestaciones que hubo contra la guerra, contra el genocidio y contra la violencia, en el Medio Oriente hubo represión policial y hubo represión por parte de algunos gobiernos que siguen sin aceptar que el movimiento estudiantil y que una gran cantidad de profesores, intelectuales, pensadores y activistas sigan insistiendo en la necesidad de un alto al fuego. Y bueno, el caso costarricense también es parte de este contexto. Entonces, bueno, voy a partir de esta discusión así para contarles brevemente, voy a tratar de resumir un conflicto de por lo menos los últimos 150 años en 20 minutos, lo cual es bastante complicado, más que yo me emociono muchísimo, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo, ¿verdad? Esto es lo que estaba planteando, la clave de actividades autónomas independientes desde el mundo académico para romper con el cerco mediático, después de que se ha dado la invasión a Gaza,
posterior a los ataques del movimiento de Hamas el 7 de octubre contra habitantes y contra civiles en la región fronteriza Gaza, en un festival que había allí de música, y de algunos kibbutz que se han organizado en ese territorio. Yo les voy a explicar como historiador y como profesor de historia, les voy a explicar cuáles son los orígenes históricos de este conflicto. Las cifras actuales están planteando que aproximadamente, según observadores internacionales, tenemos 41.000 asesinados por el ejército israelí, 12.000 mujeres de ellos y también 17.000 niños. Otras cifras actuales, de las más recientes, hablan de 902 familias palestinas que han sido exterminadas por la ocupación de Gaza en cuestión de un año. Tenemos, por ejemplo, en las cifras 960 médicos asesinados, ejecutados por el ejército israelí, que no diferencia entre civiles y terroristas del movimiento Hamas, como le llaman ellos, ¿verdad? Ahora vamos a debatir un poco qué es el terrorismo y quiénes son terroristas, más allá del juego que hacen los grupos imperialistas internacionales y colonialistas internacionales de andarle poniendo en la frente a todo mundo que es terrorista. De eso lo vamos a debatir. Posterior a esto también tenemos, por ejemplo, el caso de los periodistas que han sido asesinados, muchísimos periodistas, se habla de 190 periodistas de diversas nacionalidades, no solo son periodistas palestinos, entonces es una cuestión también muy crítica, de diversos medios de comunicación, además también. Esto lo han estado denunciando muchísimos movimientos del periodismo internacional respecto a lo importante que es el acceso a la información, es decir, que si están realizando y desarrollando un genocidio y una masacre de miles de familias y los periodistas entran a informar, también se les asesina a los periodistas por entrar a informar, porque lo que se les ha advertido desde el ejército israelí es que tienen que retirarse de una zona de guerra y que están bajo su propio riesgo, entonces no hay acceso a la información. Entonces hay un genocidio que están tratando de ocultar y que algunos periodistas valientes han tratado de documentarlo y los acribillan también a balazos y con bombas. ¿Quiénes son los que en los últimos meses, ya se cumple un año, el día de ayer, han sostenido y financiado esta ofensiva militar que ha sido la más violenta de los últimos 75 años? Aquí tienen ustedes las cifras. Estados Unidos es el que vende el 92% de las armas, Alemania vende el 6.9% de las armas e Italia el 1% de las armas, entre otros socios. Es decir, ¿quiénes son los que sostienen la ofensiva militar contra Gaza y contra Cisjordania? Aquí tienen los responsables directos y los gobiernos de esos países, ¿verdad? Evidentemente estamos partiendo aquí de que la guerra es un negocio, y es un gran negocio, es muy lucrativo la venta de armas. Israel pues tiene una inversión altísima en material bélico, es el 10º ejército más poderoso del mundo y anda entre los 3 o 4 ejércitos más tecnológicos a nivel mundial, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una potencia militar que plantea que se está defendiendo contra ataques terroristas, pero a la hora de defenderse contra estos ataques terroristas ejerce una violencia totalmente descontrolada sobre la cual nadie quiere intervenir, ¿verdad? No quiere intervenir ni Rusia, ni China, ni, bueno, ahora recientemente Irán ha intervenido un poco. Estados Unidos, el gobierno lo que señala es que está cansado de exigirle a Netanyahu, el primer ministro israelí, que haga un cese al fuego, y que no lo hace, pero al mismo tiempo vende las armas, ¿verdad? Entonces nos encontramos también en una situación de alto nivel de cinismo e hipocresía. Ninguna potencia militar extranjera quiere intervenir. ¿Cuál es el problema de este conflicto para nosotros los costarricenses y los latinoamericanos? Que cualquier país de América Latina podría sufrir en cualquier momento, como ya lo sufrimos hace siglos, la invasión de nuestro territorio y el exterminio de nuestra población. Cualquier país de América Latina en este momento está también siendo parte del ajedrez geopolítico mundial de las potencias imperialistas y colonialistas, de manera tal que cuando ustedes preguntan como jóvenes, como estudiantes, ¿por qué los profesores de las universidades del mundo insisten en estudiar un tema que a nosotros nos debería valer? Nada, ¿verdad? En realidad hay un problema muy grave y es que todos los países colonizados o que estamos hoy en día en estado neocolonial o que hemos sido subyugados por las potencias imperialistas militares, en algún momento también tenemos que ser solidarios con esto porque pueden pasarle a cualquier nación, ¿verdad? Y recientemente pues
También podemos ver los ejemplos de los procesos de descolonización en África y en Medio Oriente, de lo que vamos a hablar ahora más tarde. Y en el caso de América Latina, pues algunos países del Caribe se independizaron recientemente, apenas en los años 60, en el caso de Jamaica, por ejemplo. Los procesos de independencia han costado muchísima violencia, muchísima guerra, muchísima sangre contra la potencia imperialista, contra la potencia colonial. Entonces, la importancia, ¿por qué nosotros desde América Latina hablamos de esto? Es porque somos también países neocoloniales, también somos países que hemos sido colonizados y que en cualquier momento nos pueden invadir y robar nuestro territorio. Entonces, bueno, estos son elementos básicos centrales para también tratar de hacer desde el ejercicio del pensamiento crítico del humanismo, pues un análisis de esta situación, partiendo del pensamiento de Noam Chomsky, que por cierto es uno de los pensadores más importantes de los últimos 60 años, judío, y que a pesar de que es judío, ha sido una de las voces críticas más famosas y más importantes a nivel mundial contra la ocupación del ejército israelí en territorio palestino, ¿verdad? Entonces aquí nos da un marco teórico para poder analizar el tema de los medios de comunicación, ¿verdad? Las estrategias de manipulación mediática y cómo romper con ello. Bueno, ¿cómo podemos iniciar con un recorrido histórico que voy a hacer en 15 minutos rápidamente sobre este conflicto? El conflicto árabe-israelí principalmente parte de la cuestión sobre lo que fue el imperialismo romano sobre esa región y después el imperio turco-otomano. El imperio turco-otomano en esta región del Medio Oriente y norte de África se ubica principalmente en esa región donde está ahorita el conflicto entre Palestina e Israel a partir de 1520. ¿Comprenden? Entonces, después de la caída del imperio romano, quien administra esta región es el imperio turco-otomano. Esta región es muy importante en términos comerciales, en términos de recursos, es una región muy importante en términos geoestratégicos. Vean ustedes la salida al Mar Rojo. Ahora vamos a hablar del estrecho de Suez o el canal de Suez en Egipto, que también provocó una guerra en 1956. En torno a este conflicto, la salida al Mar Mediterráneo y las rutas para poder llegar a Europa. Entonces ustedes verán que es una región muy, muy relevante en términos económicos, comerciales y de recursos materiales. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, viene una invasión militar en 1947-48 con la partición del territorio, sobre Palestina se monta un nuevo Estado nacional. ¿Por qué sucede eso? Básicamente por un asunto de disputa y de conflicto por los recursos naturales y por la tierra que está allí. Además hay que sumarle a eso algunos otros elementos claves como el elemento religioso, el elemento étnico, el elemento político ideológico que también alimentan el conflicto. Pero lejos de lo que dice el periodismo occidental en los medios de comunicación, de que esta es una guerra por asuntos religiosos, en realidad es un conflicto por asuntos económicos, materiales y que tiene que ver con las disputas del territorio, ¿ya? Lo religioso es un elemento más que va a un plano secundario, terciario y que alimenta el odio, la violencia, etcétera, etcétera, pero el conflicto central es el problema por los recursos naturales y por la tierra, ¿ok? De manera tal que lo que vamos a interpretar en este conflicto es que lo que hay es una invasión de parte de un grupo étnico nacional europeo sobre un territorio que se llama Palestina y que no le pertenecía hasta 1948 cuando se da la partición. Esto era el Palestina en el siglo XIX. Palestina en el siglo XIX y hasta 1948, hasta 1917 había sido una provincia del Imperio Romano, del Imperio Turco-Otomano, ¿ya? ¿Entienden? Entonces, cuando vemos ahí población sobre un territorio que le llamamos Palestina, quien administra eso en el siglo XIX hasta 1917-18 es el Imperio Turco-Otomano. Ese es el primer antecedente que hay que tener clave aquí, ¿verdad? Ya vamos a pasar a lo de la Primera Guerra Mundial, que es lo que explica el origen ya central del conflicto. Este es un mapa ya posterior, obviamente europeo o occidental, que borra el mapa a Palestina y le pone encima un nuevo Estado nacional, que es el Estado Nacional del Israel contemporáneo. ¿Okay? Cuestiones de principio de eso que estábamos hablando sobre el Medio Oriente. Bueno, es una región muy heterogénea. Acá no todo el mundo es musulmán, no todas las personas son musulmanas, no todas las personas son árabes. El sionismo, el semitismo y el judaísmo son tres cosas diferentes. Por eso, bueno, hoy en día hay una gran cantidad de movimientos judíos, de población judía, que se opone a la guerra y que se opone al genocidio del gobierno de extrema derecha de Benjamín Netanyahu contra los civiles en Palestina. ¿Por qué? Porque hay que saber diferenciar que el movimiento sionista es una cosa y el movimiento o la población judía y el judaísmo es otra cosa diferente,
¿verdad? Por eso, bueno, ha salido en el último año una gran cantidad de voces de intelectuales, que ahorita vamos a repasar, que son los principales voceros de quienes se oponen a esta invasión del territorio en Gaza y a esta matanza que se ha venido desatando, ¿verdad? En esta región surgen además, ese es el valor religioso que hay aquí, surgen las 3 grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam. El islam surge después de 620 después de Cristo, ¿verdad? Entonces aquí tiene un valor cultural muy importante sobre la zona de Jerusalén, que es una zona en disputa hoy en día. ¿Cuál es el enfoque teórico o el marco teórico conceptual? Ustedes que tienen que hacer marcos teóricos conceptuales en sus investigaciones en la universidad. Bueno, el enfoque teórico conceptual ahí lo tienen a grandes rasgos, partir de, como decía el compañero Guillermo ahora en la exposición sobre África, partir del enfoque del problema del imperialismo y el colonialismo, ¿verdad? Hay autores que nos explican esto, Ernest Mandel, Samir Amin, Tariq Ali, Noam Chomsky, también en la discusión sobre el orientalismo. Recientemente, ayer, en la cobertura de los medios de comunicación, lo que surgió fue un enfoque de lamentarnos por los 1.200 muertos que asesina el movimiento de Hamas, que es el movimiento que administra Gaza. Nos lamentamos por los muertos israelíes, pero no nos lamentamos por los muertos árabes, que son 41.000 y que siguen sumando, y que mientras estamos en esta discusión, pues habrán cientos más, y mañana otros cientos más en Líbano, también bombardean Yemen, también están bombardeando Siria. Entonces todos los días hay cientos de muertos más árabes. Entonces el problema del orientalismo que explica Edward Said es que le damos más valor a las personas occidentales que a las que viven en Medio Oriente y que son supuestamente diferentes a nosotros. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Que son musulmanes quizás, que son étnicamente árabes, ¿verdad? Pero valen lo mismo porque todos somos seres humanos, ¿entienden? Entonces el orientalismo explica la manera en la que Occidente construye una otredad y una forma de interpretar al otro como un enemigo que hay que eliminar, o como alguien que no vale lo mismo, que es un ser humano de tercera categoría. ¿A qué nos recuerda cuando hablamos de seres humanos de tercera categoría? ¿A qué nos recuerda eso a nosotros cuando nos ponemos a pensar de estos temas? Nos recuerda a la Alemania nazi, nos recuerda al fascismo en los años 20, 30, 40, y no podemos aceptar que hoy en día se justifique el asesinato de ningún grupo étnico, ya sea que si nos lamentamos entonces de los 1.200 muertos el 7 de octubre por el movimiento Hamas, tenemos que lamentarnos también por los 41.000 muertos en el genocidio que el ejército israelí comete sobre población en Gaza. Entonces aquí hay que tratar de superar esa visión racista que nos han enseñado desde niños a nosotros aquí en Occidente. Esto también viene explicado por la relación entre política y religión de Miquel Lowy, ahí me faltó una ahí, perdón. Es Miquel Lowy, quien es un teórico de la religión y la política en estos temas y que es un especialista en entender la religión no solo como una herramienta de dominación política, sino también puede ser una herramienta de emancipación sociopolítica y una herramienta de liberación, ¿verdad? Lo que vamos a ver a lo largo de este conflicto es la violación de derechos humanos, de los derechos humanos más básicos, y el otro tema que me interesa es el tema de la violencia, que lo discute Judith Butler desde su enfoque de los cuerpos desechables, ¿verdad? Lo que estaba hablando con el tema anterior que acabo de explicar. Es decir, para Estados Unidos y para su gobierno hay vidas que sí son dignas y hay vidas que no son dignas, ¿ya? Las vidas dignas son las que ellos consideran los nosotros, pero los otros sí pueden ser masacrados y asesinados, ¿verdad? Esos son los cuerpos desechables de los que habla Judith Butler. Y esto también está relacionado con el tema del papel de la violencia en la historia. Nosotros no podemos medir, cuando hablamos de la violencia, no podemos medir la violencia de los grupos colonizadores y opresores de la misma forma en la que medimos la violencia de los oprimidos, ¿ok? Cuando una potencia militar colonial invade un país, es la potencia opresora y ejerce violencia y asesina a gran cantidad de personas. También entonces en esa relación de dominación, los oprimidos tienen derecho a emanciparse y tienen derecho a defenderse, ¿bien? Entonces no se puede medir de la misma forma la violencia que ejerce el ejército de Israel en este momento y sus movimientos de fanatismos extremistas, nacionalistas, radicales, con la violencia de quienes han vivido la ocupación militar de su territorio en Palestina por 76 años, ¿verdad? Siendo que, digamos, en Gaza lo que hay son civiles empobrecidos, mal alimentados, etcétera, que están resistiendo la ocupación, ¿bien? Entonces, si bien es cierto, yo parto de un posicionamiento pacifista y por la búsqueda de soluciones y por la búsqueda de acuerdos y de paz, hay que tener un marco teórico de interpretación que nos haga comprender que la violencia que ejerce el opresor no se puede medir igual que la violencia que desarrolla el oprimido. Estamos claros con eso, ¿verdad? Estas teorías las desarrollaron principalmente teóricos como Herbert Marcuse en Alemania, en Frankfurt,
en los años 60, bueno, cuando estuvo en California, y después lo desarrollaron principalmente teóricos como Martín Baró, para explicar la guerra civil centroamericana y la manera en la que los guerrilleros y los movimientos campesinos y los obreros oprimidos trataron de luchar contra el invasor, que era principalmente Estados Unidos, con apoyo o que apoyaba a las dictaduras militares en la región centroamericana. Entonces ahí desarrolla Martín Baró esta teoría de la violencia del opresor y la violencia liberadora del oprimido. ¿Okay? Entonces este conflicto tiene algunos mitos repetitivos. ¿Okay? ¿Cuáles son los mitos repetitivos que más dice la prensa occidental en la televisión? Bueno, los mitos repetitivos es que esta es una tierra prometida que se le dio a un pueblo que es elegido por Dios. Bueno, eso es el Antiguo Testamento y la Biblia. Pero desgraciadamente, para quienes defienden ese argumento, el problema principal y el problema central aquí es que la Biblia no es un documento historiográfico. La Biblia es un documento religioso, fundacional, literario, ¿verdad? O sea, no tiene manera de demostrarse que, digamos, Dios escogió un pueblo y le dijo, ustedes tienen que vivir ahí durante miles de años, ¿verdad? Entonces, esto que acabo de decir lo han planteado especialistas, historiadores y arqueólogos justamente israelíes, es decir, y los han amenazado de muerte por decir eso. Nosotros no podemos vivir aquí solamente porque digamos que esta es nuestra tierra, porque Dios así lo decidió. No hay un fundamento empírico, no hay una forma de demostrar que eso sea historia, ¿ya? Entonces ese elemento principal ahí hay que tomarlo en cuenta como un mito que se cae abajo cuando lo ponemos en relación a la realidad. Israel como la única democracia de la región, por lo tanto tenemos que defenderlos siempre en Occidente frente a los demás países que son dictaduras. Eso es complejo también. ¿Por qué? Porque Israel, primero que todo, tiene un gran problema político interno hoy, está dividido. Ustedes vieron, cuando ven noticias, ustedes se dan cuenta que hoy en los últimos meses y en el último año ha habido una gran cantidad de manifestaciones en contra de Benjamín Netanyahu. ¿Verdad? ¿Cuántas veces ha sido Benjamín Netanyahu en los últimos 25 años primer ministro? Ya lleva 3 veces que se reelige constantemente. Bien. Entonces hay un problema dentro de Israel con los partidos laboristas, con los partidos reformistas, con los quienes se oponen a Benjamín Netanyahu y que están exigiendo hoy en día cese al fuego y que recupere a los rehenes que todavía quedan en Gaza. Entonces, a lo interno de Israel hay un alto nivel de conflictividad también y de división entre la población. Hay medios de comunicación, intelectuales y periodistas que se oponen al gobierno de Netanyahu. Lo otro es que todos los árabes y musulmanes son terroristas, los vemos desde esa mirada, la mirada occidental, eso es falso, o esto es una guerra entre 2 ejércitos, ese es otro mito que es falso. No es una guerra entre 2 ejércitos porque Palestina no tiene ejército, Palestina tiene milicias guerrilleras que se defienden de la ocupación militar de su territorio, eso es lo que tenemos que dejar claro aquí, ¿verdad? Los palestinos arrancaron con esta guerra el 7 de octubre, en realidad el conflicto viene principalmente desde 1947-1948, no es del 7 de octubre. Es otro elemento que tenemos que tener claro en este conflicto. Que este es un conflicto de índole religioso, eso ya lo expliqué, en realidad no es de índole religioso principalmente. Que ser antisionista es ser antisemita, ese tema tampoco es así. Ser antisionista es una posición política, ser antisemita es tener una posición racista, ¿ok? Entonces hay que tener claro esa división. Ser antisionista es oponerse al movimiento sionista, que es un movimiento político ideológico. Ser antisemita es discriminar a los grupos semitas, dentro de los cuales están tanto los hebreos como los árabes. ¿Okay? Entonces hay que diferenciar bien esas palabras. Que los palestinos son el primer movimiento que empezó a practicar el terrorismo, eso se cae por su propio peso, ya lo vamos a ver. Que Palestina era un territorio no habitado en el siglo XX y que entonces era una tierra que había ahí, que no había nadie y que entonces llegaron ahí pobladores provenientes de Europa, eso es falso. Que el movimiento Hamas es equivalente al ISIS o al movimiento Al-Qaeda, que nos lo dicen los medios de comunicación constantemente y nos enredan todos y nos hacen una confusión mental. Todo el mundo cree que entonces como tiene barba, es terrorista, como anda vestido como un musulmán, entonces todos son lo mismo. ISIS, Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah, todos son lo mismo. En realidad tienen grandes diferencias entre ellos. Y por ejemplo, en los últimos años, nada más para darles un pequeño caso, por ejemplo, en los últimos años, Hamas combatió contra el ISIS, contra el Estado Islámico y contra Al-Qaeda en lo que fueron las revueltas populares. Y los movimientos pro-palestinos más bien combatían a estos grupos, es decir, hay guerras entre ellos. Entonces no es que todo el mundo está en el mismo saco, eso es una visión racista, estereotipada y prejuiciada del conflicto, ¿verdad? Y que, por ejemplo, desde el 7 de octubre, el último mito, esto es una guerra legítima contra el terrorismo. El derecho a la defensa contra el terrorismo, eso también es complicado
defenderlo, porque en realidad, si la lucha fuera contra el terrorismo, pues se asesinan a una serie de cabecillas de los movimientos, en este caso de Hamas y de Hezbollah, se lanza ataques contra los cuarteles militares y se acabó el problema. Pero lo que estamos viendo es que arrasaron y destruyeron toda Gaza y destruyeron principalmente toda la infraestructura de hospitales, escuelas, colegios, y están asesinando pues miles de personas, y como decimos, el conteo anda en más de 41.000 personas en cifras oficiales, pero es mucho mayor, posiblemente porque hay un montón de gente que quedó bajo los escombros en este último año y que ni siquiera ha sido encontrada, ¿verdad? Los antecedentes históricos, si ustedes se preguntan, ¿de dónde surge el conflicto palestino-israelí? Surge de los movimientos nacionalistas de finales del siglo XIX, en Europa, ¿ya? Y estos movimientos nacionalistas tienen que ver con persecuciones de los pueblos europeos contra los judíos. Entonces los judíos también forman movimientos nacionalistas y luchan por llegar a la tierra, a algún territorio donde vivir. ¿Ok? Entonces esto es muy importante entender, es decir, el conflicto palestino-israelí que hoy en día vemos en la televisión, parte del asunto de que los judíos tuvieron que huir de Europa porque en Europa habían sido históricamente perseguidos. ¿Y quién más que los persiguió que los nazis en los años 40? Y los exterminó, hizo un genocidio de 7 millones de judíos, ¿verdad? Entonces, este elemento es fundamental. Lo otro que hay que comprender es el papel de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, el movimiento sionista, es decir, lo que hoy en día es el Estado de Israel, se logra aliar con el Imperio Británico y logra, a partir de esa alianza, vencer al Imperio Turco Otomano. Entonces, ¿qué es lo que ustedes ven aquí? Como el Imperio Turco Otomano cae derrotado, los británicos empiezan a administrar esta tierra y fomentan la migración judía. Este elemento es fundamental ahí, ¿verdad? Ahí tenemos el tema del mandato británico sobre Palestina, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto nazi, y después la partición del territorio por la ONU 1947-48. Después de la Segunda Guerra Mundial se hizo obligado para la comunidad internacional tener que partir el territorio de Palestina y darle un pedazo de territorio a Israel. Después viene la Guerra Fría con estos conflictos que voy a repasar rápidamente, ya voy a cerrar. Y lo que quiero comentarles aquí, después de lo de la Primera Guerra Mundial, aquí está el colonialismo británico sobre este territorio, el genocidio y el holocausto de los nazis contra la población judía en Europa, con alguna bibliografía aquí importante, después podemos ampliar algún tema de estos, pero lo que me interesa hablar aquí es de la partición del territorio. Después del holocausto de los nazis contra la población judía, se tuvo la idea de entonces tener que partir el territorio de Palestina, y ahí tienen ustedes los datos. La principal parte de la partición tiene que ver con que del territorio originalmente palestino se dio el 56.47 al nuevo Estado de Israel y el 42.88 al Estado palestino. Entonces la partición desde aquí ya empezamos mal. ¿Por qué? Porque es arbitraria y favorece a darle más tierra y además la tierra de mayor calidad al nuevo Estado de Israel. ¿Quién apoyó esta partición? Lo apoyó Estados Unidos, lo apoyó Gran Bretaña, lo apoyó Francia y aunque no lo crean, lo apoyó también la Unión Soviética con Joseph Stalin al poder. Fueron uno de los grandes conflictos que se le reclamó tanto al stalinismo y a Joseph Stalin, entendiendo que esto era un conflicto colonialista e imperialista, pero bueno, Joseph Stalin confiaba en que iba a formar en Israel un aliado socialista, un aliado de los soviéticos en esa región. Por supuesto que se equivocó porque el aliado más bien fue totalmente pro Estados Unidos, ¿verdad? Allí. La zona internacional de Jerusalén. Entonces esta es la partición del territorio. Todo esto está explicado en el trabajo de Rashid Khalidi, que es un libro que yo recomiendo mucho leer, y que después provoca entonces la primera guerra del conflicto, que es la de 1948, y otro de los elementos fundamentales de esta guerra es esta, que es la guerra de los 6 días, donde ya de manera formal el ejército israelí toma territorio de Palestina y se apropia del territorio palestino, bajando el territorio palestino del 42% a cerca de un 21-22%, que es lo que hoy en día queda allí, ¿verdad? Después podemos hablar un poco sobre este tema de Norman Finkelstein, que ha planteado algunas ideas interesantes sobre la explotación del sufrimiento judío, pero aquí lo importante es que veamos la cronología de eventos después de la guerra de los 6 días, donde Israel va a ocupar una gran cantidad de territorio de manera ilegal de Palestina, también los altos del Golán y el monte Sinaí, que le pertenecía a Egipto y a Siria. ¿Okay?
Entonces, se adueña de una gran cantidad de territorios. Si ustedes se preguntan por qué se adueñan cada vez de más territorios, es porque su ideólogo sionista, o sea, el gran líder del movimiento sionista de finales del siglo XIX, planteaba que la gran Israel tenía que también arrasar con Jordania, con Líbano, con Siria, con parte de Egipto y llegar hasta Arabia Saudita en el mapa que ellos imaginan, y que por supuesto que algunos grupos de los más radicales de hoy en día que gobiernan Israel creen que se puede lograr esto. Entonces de ahí partimos a los acuerdos de paz de 1978 de Camp David, los acuerdos de Oslo, fallidos también, al igual que los acuerdos de paz de 1978, los de Oslo 1994, incluso terminan con el asesinato del primer ministro de Israel por parte de radicales de extrema derecha, lo asesinan en 1995 a Isaac Rabin. Vienen las intifadas, la intifada de 1987, la intifada del 2000, y lo que quiero terminar es por qué se dieron los ataques del 7 de octubre, cerrar con esto. Bueno, básicamente por los acuerdos de Abraham, entre muchas otras causas que ya ustedes vieron históricamente en este recorrido, pero uno de los elementos principales es tratar de destruir los acuerdos de Abraham. ¿Por qué atacar directamente a la población israelí por parte de la población de Gaza, del ejército de Hamas o del movimiento de Hamas? Bueno, porque aquí ustedes tienen el 2020, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán, Marruecos, firman por primera vez acuerdos con Israel, los acuerdos de Abraham, con la mediación de Donald Trump. ¿Ven? La acción del 7 de octubre es respuesta a los acuerdos. Además de unos acuerdos que venían en camino con Arabia Saudita en septiembre del 2023 y que Netanyahu presenta como el camino al futuro, ignorando por completo a los palestinos. Ustedes se imaginan organizar unos acuerdos de paz de Israel con la comunidad árabe y al primer y más importante involucrado, que es Palestina, dejarlo ignorado, dejarlo de lado y no tomarlo en cuenta. Bueno, evidentemente es ofensivo, es un insulto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta de los palestinos en Gaza? La violencia, ¿verdad? A través de estos acuerdos, entonces, los países firmantes reconocen por primera vez en la historia, desde 1948, el Estado de Israel, el derecho de Israel a ejercer soberanía sobre ese territorio y establecer relaciones diplomáticas. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, privilegiar a Israel en términos comerciales, como proyecto estatal, y aumentar los vínculos de países árabes, además de impulsar a Arabia Saudita. Vean ustedes el juego geopolítico. Aquí el asunto es impulsar a Arabia Saudita y traerse abajo el papel que tiene Irán en la región. Bueno, ya estamos viendo cómo está la situación ahorita con la cuestión, ¿verdad? Israel había bombardeado Palestina en 2008, 2014, 2021. Es un régimen de ocupación militar, de bloqueo económico, de apartheid social racista. Tiene un bloqueo comercial sobre Gaza y matan de hambre a las personas allá adentro desde el 2008. También está la política de colonización de tierras en Cisjordania, que es muy importante. Ustedes dicen, no, en Gaza no se puede vivir bien porque es insoportable y es inhumano vivir ahí. Bueno, vámonos a Cisjordania. Ustedes llegan a Cisjordania y están en una situación casi igual, con el problema de que también la sociedad civil roba tierras y agrega a las personas que son palestinas, que en Cisjordania viven cerca de 3 millones. Ajá. Entonces, ¿quién puede vivir bajo estas condiciones? ¿Verdad? Ahí es donde yo les dejo la duda. Y les dejo a ustedes que saquen las conclusiones. ¿Quién puede soportar vivir bajo estas condiciones y no reaccionar y no responder con semejante nivel de violencia? Entonces, bueno, lo dejo por aquí. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al colega Jorge Barrientos por la presentación y en este caso ver las condiciones históricas que generan este problema en el caso Palestina. Vean que aquí la cuestión de la acción de Israel siempre se asume como defensiva desde el punto de vista de los medios de comunicación y de la propia postura política del Estado de Israel, pero está muy difícil hablar de una postura defensiva cuando se invaden otros países, digamos. La acción es en Gaza, particularmente con los palestinos, pero los bombardeos en el Líbano, los bombardeos en Siria, la acción en Irán y también en Yemen, que hay que incluir ahí a Israel participando. Entonces, ser el agredido invadiendo otros países me parece que es una cosa que hay que discutir y poner en entredicho. A continuación les cedo el espacio a la máster Guayija Sasa Marín, psicóloga de la Universidad de Costa Rica y además cónsul honoraria de Palestina en Costa Rica para su exposición. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias a la Escuela de Estudios Generales y a todas las cátedras que están aquí representadas por darle voz a Palestina en este evento académico y por invitarnos siempre a comentar qué es lo que está pasando en esta querida tierra para tantos, porque recordemos que además es una tierra que no nos es ajena, es la tierra que tiene
a Tierra Santa, que aunque seamos o no religiosos o profesemos la religión, estamos atravesados por las culturas judío-cristianas. Supongo que en los años 90 la representación de Ruanda hubiera estado muy agradecida de tener un espacio en el momento en que estaba aconteciendo este genocidio. Por eso lo agradezco doblemente. Y además agradezco que sean todas las cátedras, la de historia, la de Ibn Khaldun, la de la cultura, que los traigan a ustedes y que les abran un espacio para ver que todo está concatenado. Yo no soy una estudiosa como los dos que me precedieron, sino que quiero hablar de dos cosas muy puntuales y que tienen que ver con por qué está ocurriendo un genocidio ahora. Y como bien nos decía Guillermo, el genocidio no comienza con una gran matanza, ¿verdad? Comienza sino con la deshumanización y en el caso, en el caso de Ruanda también, en el caso de Palestina, con el desplazamiento y con la búsqueda de la destrucción cultural, ¿verdad? Que eso fue la búsqueda de la destrucción cultural y de las raíces de un pueblo. En el año 48, con la Nakba, que le llamamos, que es la catástrofe palestina, que es el continuo, ¿verdad? Que ahora estamos viendo el continuo, el mundo fue testigo, y aquí es importante que sepamos, como nos decía Jorge, quiénes participaron o quiénes idearon la partición del territorio palestino, que Costa Rica fue uno de los votantes a favor de esa partición. O sea, Costa Rica tiene una deuda histórica con que haya una solución para Palestina. Eso no se nos debe olvidar. Entonces, fuimos testigos como mundo de de que ese acuerdo no logró lo que se buscaba, que era la creación de dos estados, sino que creó un estado que se fue convirtiendo en un estado superpoderoso, pero superpoderoso a través de la expropiación, del desplazamiento y de la destrucción. ¿Cómo lo hizo? A través de algo que mencionamos constantemente quienes nos referimos al conflicto palestino, que es la limpieza étnica. La limpieza étnica es quitar a la etnia o al grupo que esté en un territorio y desplazarlo, alejarlo, como que si esto fuera un territorio, lo sacamos a todos ustedes porque queremos que sea otro grupo el que esté aquí. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Verdad? Los iremos aislando, iremos destruyendo todo rasgo que quede de ustedes aquí para eliminar su cultura. Eso fue, o eso es lo que ha venido haciendo Israel con Palestina y con sus territorios a lo largo de estos 76 años, porque son 76 años de esta ocupación, ¿verdad? De ir, no se conformó con el territorio que le partieron, en el que Palestina no participó diciendo, sí, queremos que lo partan, no conforme con eso, día a día, desde el momento de la partición, se ha ido apropiando del todo el territorio. ¿A través de qué? A través de esto justamente que se llama la limpieza étnica y que es el antecedente para cometer un genocidio. O sea, es así como se prepara el terreno para cultivar algo, fue la preparación que ha venido haciendo Israel para cometer este genocidio. ¿Cuáles son las claves de la limpieza étnica? Son la expulsión forzada y sistemática de la población, ¿verdad? Si no, hay una planificación, ¿ok? Ahora vamos a ocupar territorio, entonces algunas casas las destruyo, ahora vamos a ocupar San Pedro, ahora destruyo la iglesia de San Pedro, el parque que está aquí, y tomo todas las casas que están alrededor de la Roosevelt, expulso a las personas y pongo al grupo que quiero que habite ahí. Eso era lo que pasaba en el territorio palestino que quedó después de la partición. Israel fue tomando, sacando, expulsando a la población originaria. Eso desde el año 48 y no ha parado de suceder. Y
¿verdad? Entonces, si ponemos un mapa de la Palestina del 48, de los 50, de los 60, vamos a ir viendo cómo poco a poco van desapareciendo los nombres árabes de los barrios, de los pueblos, y pasan a ser nombres hebreos o los que Israel disponga. Hay una destrucción de los pueblos y las ciudades también planificada, estratégica, se destruyen aldeas y lugares de importancia cultural, económica o religiosa, en este caso de Palestina. La cantidad de mezquitas que Israel ha destruido a lo largo de estos 76 años y también la cantidad de iglesias, ¿verdad? Porque recordemos, como nos dijo el profesor Jorge, esto no es un problema religioso, pero la población palestina profesa principalmente las religiones cristiana con varias denominaciones y musulmana también con varias denominaciones. El otro elemento para la limpieza étnica es el uso del terror, las masacres, las violaciones, los saqueos, para infundir miedo en la población y forzar su huida. Sin embargo, en la perversión que ha generado el Estado de Israel, esa huida no es hacia otros territorios, sino hacia mismos territorios ocupados. El 70% de la población que vive en Gaza es población que ha migrado de otros lugares de Palestina hacia Gaza a lo largo de estos 76 años de ocupación. Entonces, porque Israel tiene a Palestina completamente cercada. Y otro elemento es la negación del retorno, porque los palestinos no se van. Bueno, primero porque no es fácil y segundo porque saben que no podrían volver. Los palestinos expulsados desde el 48 o cada vez que se expulsa un palestino, Israel impide la entrada al territorio palestino para siempre. Entonces, es como que nos fuéramos, pero no pudiéramos volver nunca más a nuestro país. Este es el terreno fértil para que se dé un genocidio. ¿Cuál sería las características del genocidio? Bueno, ahora sí, es desaparecer a ese grupo por el hecho de pertenecer a ese grupo. Y esta es la última fase, pareciera que a modo de solución final, ¿verdad? Esa frase que se refiere a la solución final que habían dado los nazis para desaparecer a los judíos en la Europa nazi, es la fase en la que estamos ahora, que es el exterminio de los palestinos, del pueblo entero, hacer inviable su vida. Como dijo Jorge, ayer se cumplió un año de este genocidio que vemos día a día en la televisión, que no podemos ocultar, que a pesar de que algunos lo niegan, es evidente, está toda la evidencia en nuestros teléfonos y en nuestros televisores. Y este genocidio tiene el único objetivo de desaparecer a la población palestina, ¿verdad? Día a día Israel ha mostrado que eso es lo que se busca, exterminarlo. No quizás con con estos bombardeos masivos que mueren cientos de miles, decenas de miles de personas, que ya algunos especialistas están hablando de que al menos hay 200,000 personas muertas en Gaza, pero expulsando y forzando el desplazamiento hacia espacios cada vez más reducidos, con el uso de unos armamentos futuristas, ¿verdad? Que ustedes habrán visto en las películas que ven, ¿verdad? Estos drones que persiguen a la persona hasta en los lugares más recónditos y que son capaces de matarla. Lo que vimos hace recién 2 semanas de que explotaran los dispositivos de las personas en sus manos, en sus bolsillos o en sus bolsos.
toda esta industria armamentista centrada en el exterminio de un pueblo por el hecho de que se quieren apropiar de su territorio. Hoy justamente Israel les decía a los del norte de Gaza que debían evacuar. ¿Evacuar hacia dónde? ¿Y evacuar cómo? Imagínense las calles de Gaza, lo que son pilas de escombros. No es una calle por la que yo pueda pasar, ¿verdad? Tener que escalar por encima de pilas de escombros, de edificios, de ruidos, ¿verdad? Si ustedes lo ven en las imágenes. Entonces, estamos ante un genocidio planificado desde hace 76 años. Primero hicimos hicieron la limpieza étnica, primero fueron desplazando, primero fueron aterrorizando y ahora sí, ya es el momento del exterminio y de la solución. ¿Cuál es la excusa? La misma de siempre. La guerra contra el terrorismo, la misma excusa que desde hace más de 25 años sabemos que no ha tenido ningún fruto más que destrucción y exterminio. El empobrecimiento de grandes sectores, ¿verdad? Cantidades de personas en los pueblos y el enriquecimiento del sector armamentista y todos sus inversores. Ya sabemos que hay un genocidio ahora, ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué un año después no pasa nada? Porque tenemos un sistema internacional que sigue pegado, ¿verdad? Con un Consejo de Seguridad que decide un único país con un veto, que es los Estados Unidos, sobre si intervienen, si no intervienen, si solicitan el alto al fuego. Y lo que hemos visto es esta, ¿verdad?, negación durante un año entero de Estados Unidos a ponerle un límite a Israel, a pesar de todas estas vidas que hay, a pesar de toda la destrucción, a pesar de que esto se ha llevado a otros 4 países, y a pesar de que estamos a las puertas de una guerra que no sabemos el tamaño, las dimensiones y las consecuencias que puede tener. Entonces, vamos a dejar que Israel nos encamine a una guerra. Yo sé que son preguntas para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Vamos a seguir dejando que un país sea impune a toda la norma internacional, a los derechos humanos. Lo más ilógico del conflicto palestino es que se crea en el momento, ¿verdad? Vean las fechas, simultáneo a la creación de la Organización de las Naciones Unidas y simultáneo a la Carta de las Naciones Unidas. Cuando las naciones deciden ponerse de acuerdo para resolver los problemas que habían tenido, para que nunca más se repitiera un holocausto, generan entre ellas mismas y siembran la generación de un largo conflicto que ya lleva 76 años, el conflicto palestino, y con los instrumentos que crearon para que eso no volviera a ocurrir, no los han podido poner en práctica ahora para que no ocurra. Lo que está pasando en este momento no es solo el sufrimiento, no es solo el peligro de la desaparición de un territorio, ¿verdad? Porque Palestina es parte de la historia mundial. Todos no sabemos la historia de Jesucristo, todos no sabemos su nacimiento, todos celebramos de alguna u otra forma religiosa o más culturalmente la Navidad, todos sabemos qué se celebra o qué se conmemora o qué pasa durante la Semana Santa. Todo eso pasó en Palestina, o sea, no nos es ajena, ¿verdad? Palestina es parte de la historia de la humanidad. Las y los palestinos son personas como todas las que habitan el planeta Tierra y tienen derecho a vivir, no deben desaparecer y todos, desde
lugar en que estemos, deberíamos hacer algo para impedirlo. No podemos hacer que cambie la postura de Estados Unidos, no podemos hacer que haya un alto al fuego, pero podemos presionar desde los lugares donde nos movemos. No deberíamos, por ejemplo, cuestionar que nuestro país esté tratando de firmar un tratado de libre comercio con Israel, con ese Estado genocida. Queremos que ese sea nuestro socio comercial, por ejemplo. Eso sería algo que podríamos hacer. Podríamos cuestionar que en este país nuestros periodistas, los de todos los medios que nosotros vemos, sean becados por Israel año tras año. ¿Para qué? Para que vengan a contar las cosas de la manera en que la cuentan. Porque ayer, ¿verdad?, como nos contaba Jorge, ayer los medios de comunicación no hablaron nada de esto de los que les presentó Jorge o les estoy contando yo. No deberíamos cuestionar que en nuestros programas de estudio, en la escuela y en el colegio, no se aborde el conflicto, solo se aborde la temática del Holocausto y no se profundice sobre lo que está pasando en Palestina y sobre el rol que ocupa Israel en esto, porque Israel no permite que se le cuestione absolutamente nada. No deberíamos cuestionarnos que quieran normalizar el genocidio, que veamos las noticias y que creamos, uy, otra vez ahí, una bomba más. No, pero es que detrás de esas bombas hay personas, hay culturas, hay historia y hay parte de todos y todos nosotros porque somos parte de la humanidad. No deberíamos cuestionarnos qué estamos haciendo, si estamos haciendo muy poco, si estamos haciendo casi nada. No deberíamos preguntarnos por qué nos venden a unos árabes como los malos y a otros como los buenos, porque a Qatar, a Dubái, a Abu Dhabi, a esos nadie los cuestiona, ¿verdad? Y son igualmente árabes. ¿Verdad? Porque hay árabes buenos y porque hay árabes malos. Porque los palestinos, los sirios, los libaneses tienen que estar del lado del mal. Porque nos están creando enemigos. ¿Verdad? Siempre nos están creando enemigos. Y ustedes, jóvenes, tienen el camino por delante para seguirse haciendo preguntas. Yo celebro nuevamente que la Escuela de Estudios Generales les abra este espacio y que permita la participación de las voces que no tienen voz en los medios, en los grandes medios. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias a Wajija por su presentación, en este caso de ver la dinámica que tiene el caso de Palestina y cómo una historia que se necesita contar tiene espacios todavía más reducidos. Por ejemplo, desde el punto de vista mediático es impresionante que la historia de Palestina hay que rebuscarla en las redes sociales, porque de alguna forma las redes sociales se han convertido en un espacio para tratar de difundir algo relacionado con esto y que sea de una posición, si se quiere, alternativa o contraria a las posiciones oficiales que encontramos desde los estados occidentales y desde los medios de comunicación masivos que tienen una postura claramente pro-israelí en la forma de construir las noticias incluso. Entonces, por eso la universidad tiene que ser un espacio para poder hacer una discusión crítica desde esa perspectiva. Abro el espacio para preguntas. Tenemos una ya. Tenemos también varias preguntas que nos han hecho desde Facebook, entonces vamos a combinar entre preguntas aquí en el auditorio, allá, y preguntas que están aquí en el Facebook Live de Estudios Generales. Bueno, muchas gracias al profesor Jorge, al profesor Guillermo y a la cónsul Wajija por esta presentación. Realmente es muy esperanzador ver que este tipo de actividades académicas se realicen más en un mundo que está tan tomado por perspectivas sesgadas, perspectivas de grupos de poder y perspectivas de intereses, ¿verdad?, claramente imperialistas y colonialistas. Lo mío más que nada un comentario, tratando de englobar los puntos, tratando de resaltar los puntos que ustedes han expresado. Me parece una lástima
el punto del que se ha tenido que llegar, todo el negacionismo que hay con respecto al genocidio que está pasando en Palestina. Y especialmente me llama mucho la atención, ahorita lo planteaba el profesor Jorge, si no me equivoco, todo el tema de terrorismo, del concepto. Lo diré así y lo diré francamente, y lo digo yo siendo una persona judía, ¿verdad? Amando mi religión. Israel es un estado terrorista, Israel es un estado genocida, Israel es un estado de apartheid y es un estado que violenta los derechos humanos, es un estado que propugna crímenes de guerra, propugna crímenes de lesa humanidad. Benjamin Netanyahu debería estar preso, Amichai Eliyahu debería estar preso, Yoav Galán debería estar preso, todo ese gabinete, Itamar Ben-Gvir, sea quien sea, deberían estar presos porque claramente lo que se está haciendo es un crimen contra la humanidad. Y es realmente frustrante que... Y me ponía a pensar ahorita cuando hablaban sobre el genocidio de Ruanda, las similitudes que comparte el genocidio de Palestina y Ruanda son inmensas. Pero ¿por qué a uno sí se le llama genocidio y a otro no? Y esto lo había leído en algún lado. ¿Por qué? Porque el mundo occidental está acostumbrado a que, por ejemplo, a los líderes que se juzgan en la Corte Penal Internacional sean líderes latinoamericanos, sean líderes asiáticos, sean líderes africanos, del sur global, de regiones que no son eurocéntricas o Norteamérica. Entonces, esa es una cuestión importante. Otra cosa que va mucho con ese hilo es que precisamente cuando es algo que sucede precisamente ante uno de los aliados de Europa y Estados Unidos, pues no se le cuestiona. Yo pienso, digamos, por ejemplo, incluso Israel es un estado, ¿verdad?, que ni siquiera, ¿verdad?, pensándolo así, es un proyecto colonial, ni siquiera es un estado donde las personas que son israelíes vienen directamente de la región. Muchos de ellos son personas que han venido de Polonia, personas, ¿verdad?, que vienen de Europa del Este. Entonces ahí es donde yo me pongo a pensar, ok, cuando dicen que los que critican a Israel son antisemitas, realmente son antisemitas, porque, por ejemplo, Benjamin Netanyahu se presume, no sé si ya estará confirmado, que él es un emigrante europeo. Él no es de un pueblo semita, él no es semita, él es europeo. Y así pasa muchísimo. Y yo también creo que el tema del antisemitismo, como bien lo decía el presidente colombiano Gustavo Petro, es hacia los palestinos también, porque los palestinos son un pueblo semita. El antisemitismo no es solo contra el pueblo israelí. Que empecemos, que ni siquiera, y ese es un grave error, no todos los israelíes son judíos, sino todos los judíos son israelíes. Y es verdaderamente triste ver cómo este tema ha polarizado tanto al mundo. Incluso dentro de la misma comunidad judía, yo lo puedo decir, especialmente aquí en Costa Rica, eso que comentaba Guayija sobre el Tratado de Libre Comercio, hay que ponerle mucha atención, porque aquí la comunidad sionista, yo no le digo comunidad judía, porque yo hago esa distinción entre judíos y sionistas. Esa comunidad sionista está persiguiendo y acosando a aquellas personas, especialmente personas judías, que desean hacer disidencia y desean ponerse al lado de la humanidad. Y eso lo sé porque yo he sufrido ese tipo de acosos por hablar a favor de Palestina. Lo sé porque conozco personas que han sufrido acosos por hablar a favor de Palestina, no solo en Costa Rica, sino en el mundo. Así que más que nada agradecerles por este foro. Hay que seguir haciéndolos y ojalá hacerlos incluso en medios de comunicación tradicionalmente sionistas, para generar esa disidencia, porque la única forma de hacer cambios y de hacer impacto es incomodando. Incomodar está bien, más en un mundo donde el establishment, el status quo, está tan vuelto hacia movimientos de odio, tan vuelto hacia movimientos de extrema derecha, tan vuelto hacia autoritarismos, tan vuelto hacia ese tipo de amenazas contra los derechos humanos. Así que nada más agradecerles, invitar a las personas que estamos aquí presentes a, como decían ustedes, unirme a ese llamado de seguir cuestionando, porque ¿qué es humanidad sino el mero acto de pensar desde la empatía, desde la solidaridad, hacer política desde el amor? ¿Qué es la empatía si no es eso? ¿Qué es la humanidad si no es con tan solo una cuestión, tan solo hacer una pregunta, pensando en ayudar a alguien más? Eso es un acto de humanidad. No se necesita tener tanto poder, no se necesita tener tanto recurso para empezar a hacer cambios. Nada más con ese cuestionamiento, con ese pensamiento de ¿será que lo que me están diciendo, me lo están diciendo de un foco sesgado? Eso ya es un acto de humanidad.
Y si por cada acto de humanidad se multiplicara por 8 billones, entonces el planeta no estaría como estamos. Así que verdaderamente gracias por este panel y de una persona judía, viva Palestina libre siempre. Gracias. Muchas gracias a la compañera por su intervención y dar puntos básicos de esta discusión que tenemos que hacer. No sé si alguien tendrá alguna pregunta o puedo pasar a dar alguna pregunta de las redes. Bien, es que aquí tengo una pregunta, son muchas, así que vamos a escoger algunas nada más por la cuestión del tiempo. Hay una sobre el caso de, perdón, sobre el caso de Ruanda, que nos preguntan cuáles fueron las consecuencias internacionales del genocidio en Ruanda y cómo se ha abordado la justicia para las víctimas. Y después pasaré a dar una pregunta a cada uno de los otros panelistas y así cerraríamos la actividad. Bueno, esa pregunta es complicada. En el escenario internacional, el contexto de Ruanda es presentado como un contexto de reconciliación exitosa. Pero los estudios que se han realizado sobre memoria, culpabilidad, trauma, muestran todo lo contrario, ¿verdad? Primero, que la sociedad ruandesa todavía no ha generado dispositivos de participación democrática representativa para todos los sectores. Hay una hegemonía específica de quienes restablecieron el orden social en 1994, dirigidos por Paul Kagame, o sea, desde sectores militares específicos que mantienen el orden social en el contexto ruandés. Las comisiones de verdad no han avanzado o no han profundizado el proceso precisamente porque profundizar la cuestión de la culpa, la cuestión de quién realizó el genocidio implica identificar personas no solo dentro del Estado, sino de la propia sociedad civil. Ese es un proceso lento, muy lento, y también persisten los conflictos sociales en relación a accesos a tierras o a espacios comunitarios, en donde precisamente por haberse experimentado un genocidio promovido desde la propia sociedad civil, ¿verdad? Yo les había planteado que en el genocidio de Ruanda vecinos perpetraron genocidio contra otros vecinos con los cuales habían vivido quizá toda su vida. Entonces, mi respuesta en ese sentido, dentro de las propias dinámicas ruandesas, es que es un contexto complicado en donde hablar del genocidio se ha convertido también en un tabú en la sociedad ruandesa. Un tabú sostenido por un Estado que, de alguna forma, fuerza la paz, pero que no ha sanado las heridas. Y las consecuencias internacionales, yo creo que es muy similar al caso palestino, ¿verdad? Yo les dije, entre abril y julio que se perpetró el genocidio, las Naciones Unidas retiraron a los cascos azules, no generaron políticas de protección para la población civil. Se retiraron los poderes coloniales, los belgas, franceses, suministraron armas, se retiraron del espacio, no protegieron a la población, no generaron estrategias de presión internacional. Quizá en el escenario internacional lo que cambió fue el contexto sudafricano. Sudáfrica, el régimen del apartheid de Sudáfrica suministró muchos de los machetes con los que se perpetró el genocidio en Ruanda. Ahora eso ha cambiado porque cayó el apartheid. Pero en términos internacionales, ¿qué podemos decir? Se generaron comisiones sobre el genocidio en las Naciones Unidas, ¿verdad? Se generaron comisionados especiales sobre genocidio en las Naciones Unidas, manuales, procesos para atender a los futuros genocidios que sucedan en el mundo, pero como mis colegas ya lo plantearon, eso no se ha practicado en el caso palestino, y más bien, al igual que Ruanda, me parece que la comunidad internacional ha participado con un silencio cómplice, viendo cómo se perpetúan los genocidios en el mundo. Bien, tenemos dos preguntas más, una para el colega Jorge Barrientos y otra para Hualliga. En el caso de Jorge, ¿cómo se ha transformado en el Medio Oriente a partir de lo que sucedió el 7 de octubre del año pasado? Es decir, cómo desde el punto de vista geopolítico se ha hecho una transformación en la región. Y en el caso de Hualliga nos preguntan
qué tipo de apoyos ha tenido Palestina, porque es muy claro el apoyo que ha tenido Israel, empezando por la cuestión de las armas, como planteaba Jorge, pero cómo vemos el tipo de apoyo que haya podido tener hasta la fecha Palestina en estos momentos para tratar de enfrentarse a la maquinaria, digamos, de Israel que participa activamente desde tierra o desde el aire para efectos de perpetrar el genocidio. Bueno, ¿qué ha sucedido a nivel geopolítico después del 7 de octubre? Bueno, está claro que el proyecto de la administración de Donald Trump, que termina en 2020-21 y después viene la administración de Biden, tenían como elemento central el debilitamiento de la influencia de Irán en la región del Medio Oriente, también de la influencia de Turquía, que es, por lo menos en términos discursivos, hostil a la política de los sionistas, la política expansionista. Ayer Erdogan, el presidente, salió diciendo, de hecho, que el conflicto y la guerra está muy cerca ya de afectarles y que también hay investigaciones que plantean que Israel tiene intereses sobre el territorio turco y esto nos podría generar pues un conflicto de mayor escala y de mayor envergadura si el actor de Turquía, que es un país gigantesco con un ejército muy fuerte, entrara a esta guerra. Erdogan, yo tengo muchas diferencias con el gobierno de Erdogan, es un régimen autoritario, pero Erdogan ha hecho todo lo posible en esta guerra o en este conflicto de este último año de no entrar a una confrontación militar con Israel. Sin embargo, Israel pues tiene muchos intereses de que ingresen múltiples actores a los que está seguro que podría vencer militarmente. Y ese es el interés principal sobre Irán. Entonces, contrarrestar la influencia de Irán es fundamental. A lo largo de estos últimos días he estado viendo documentales y leyendo noticias, y DW, por ejemplo, que es un medio de comunicación alemán y que tiene una narrativa muy pro-sionista, abiertamente pro-sionista y pro-Israel, por ejemplo, estaba planteando y cuestionamiento de las grandes cantidades de periodistas, de exmilitares, de ex servicios secretos en Israel que dicen cómo es posible que una potencia militar como Israel es invadida el 7 de octubre, no aparecen militares durante horas y asesinan a 1.200 de sus ciudadanos. Eso está clarísimo, es decir, el gobierno israelí sabía que iban a invadir su territorio y que les iban a asesinar civiles, el gobierno israelí sabía toda la situación que venía planificándose por parte de los ejercicios y tácticas y diversos campamentos que tenía el movimiento Hamas ahí en la frontera, los tenían televisados y no hicieron nada por impedir esta invasión al territorio, donde asesinaron a población civil en los kibbutz. Y tras de todos los kibbutz donde asesinaron población civil, eran kibbutz donde, según esta información que uno puede recabar en las redes sociales, en internet y en las investigaciones, era población progresista de Israel, es decir, población que está caracterizada por ser anti-Benjamín Netanyahu y anti-gobierno Likud. 1.200 sacrificados con el tal de invadir Gaza, eso no es nada. ¿Cuánta gente sacrificó Estados Unidos en los atentados a las Torres Gemelas? Se habla de 2.800 y después invadieron Irak y justificaron la invasión en Irak por ese ataque y esa invasión duró 10 años. Es decir, aquí estamos frente a cuestionar también el poder político de los gobiernos y de las instancias internacionales. Entonces, este conflicto ha permitido a la extrema derecha que gobierna hoy en día el Estado de Israel de poder avanzar en su ofensiva contra todo movimiento de resistencia. Aunque uno tenga muchas diferencias con el movimiento de resistencia de Hamas y de Hezbollah, son un movimiento de resistencia anticolonialista y antiimperialista. Yo tengo muchas diferencias con ese tipo de movimientos políticos porque son movimientos religiosos, fundamentalistas en algunos casos, etcétera, porque son violentos, pero estos movimientos de resistencia están siendo aniquilados. Entonces, sin movimientos de resistencia alrededor de Israel, pues se le abre la oportunidad de la luz verde a estos fanáticos de extrema derecha a poder avanzar en la ofensiva. Por eso debilitaron a Siria, provocándole una guerra civil, debilitaron Líbano también, ahora lo invadieron de nuevo, ya lo habían invadido en los años 80, ya lo habían invadido en 2006, es decir, hay invasiones constantes. Y como decía Norman Finkelstein, que es un especialista académico judío que trabaja en Estados Unidos y que lo echaron de la universidad por denunciar la violencia, el movimiento sionista, como decía Norman Finkelstein, el Estado de Israel ha sido un Estado que desde 1948 ha estado siempre en guerra, y le dice es un Estado demencial, es un Estado como comunidad política demencial. ¿Por qué es demencial? Porque siempre ha estado en guerra, no puede no estar en guerra.
Y a Netanyahu en ese momento lo que le sirve es estar en guerra para poder sostenerse de todas las manifestaciones y de protestas que habían antes del 7 de octubre que le iban a traer abajo a su gobierno por actos de corrupción y actos de clientelismo político, ¿verdad? Entonces también hay que tomar en cuenta esos detalles. Yo nada más cerraría señalando que hay que preguntarse entonces por qué si Occidente celebra la caída del régimen de apartheid en Sudáfrica y dice, qué dicha, viva Mandela, ¿verdad? Viva la caída del régimen racista de apartheid en Sudáfrica. Bueno, estamos de acuerdo. ¿Por qué si Occidente aplaude eso y aplaude la caída de lo que fue el genocidio y de esta matanza y del colonialismo belga en Ruanda, 20, 30 años después, ¿verdad?, está aceptando y está permitiendo que se haga un nuevo genocidio en territorio sobre Gaza? Ahí es donde hay que cuestionarse quiénes son los que dirigen los hilos del poder a nivel mundial y por qué hay genocidios y hay apartheid sociales que estamos aplaudiendo que hayan caído y por qué en otros casos, en el caso de Gaza, permitimos que eso suceda y que hoy en día estemos viendo una matanza brutal en tiempo vivo a través de la televisión, ¿verdad? Eso es lo que hay que cuestionar aquí. Bueno, en relación con las ayudas a Gaza, la principal ayuda que ha tenido y ha sido súper importante ha sido la de Sudáfrica, ¿verdad?, que ha sido la ayuda moral, ha sido la voz de la humanidad, ¿verdad? Recuerden que desde el año pasado, recién empezando este conflicto, cuando ya se vio que Israel no iba a parar, ¿verdad?, desde los primeros días, ¿verdad?, la brutalidad de la respuesta de Israel a los ataques de Hamas, Sudáfrica interpone una denuncia por la posibilidad del genocidio y bueno, esto marca una diferencia, ¿verdad?, en cuanto a la lectura, ¿verdad? Poco a poco, muy poco a poco se han sumado algunos otros países muy puntuales, ¿verdad? Estamos hablando de que en Naciones Unidas hay 195 países y bueno, Sudáfrica estuvo solo al puro principio y se le han ido sumando, creo que hasta el momento 7 a esa denuncia. Lo otro que ha pasado, ¿verdad?, ya obviamente a otro nivel diferente, es el acuerpamiento a Palestina por parte de los países árabes. El acuerpamiento en términos diplomáticos, ¿verdad? Todas las propuestas, todo el trabajo de Naciones Unidas ante los organismos internacionales lo ha hecho en conjunto con el grupo de países árabes apoyando. Uno sabe que los países árabes poderosos, ¿verdad?, que Qatar, que Arabia Saudita, que los Emiratos, podrían hacer muchísimo más de lo que están haciendo, ya en términos de presión hacia Israel, y eso no está pasando. Entonces, pero en general el apoyo o el sostenimiento de Palestina está en los pueblos del mundo, en todas esas personas que han salido a manifestarse desde hace un año, que han dicho las cosas como son, que han tenido que sufrir las consecuencias, los despidos, los señalamientos, las expulsiones de las universidades, porque pareciera que el cerco, ¿verdad?, o sea, que Israel no solo quiere acabar con el pueblo palestino, sino con la verdad. Bien, bueno, agradecemos mucho a los tres expositores por las conferencias que nos han dado, la discusión sobre estos temas, y la Escuela de Estudios Generales va a seguir generando espacios de discusión en estas líneas, porque el tema se tiene que seguir discutiendo y no puede quedarse, digamos, atrapado exclusivamente en una conferencia, sino incluso en todo activismo político respecto a estas temáticas y a la discusión histórica que hay que hacer en esta línea, como lo presentaba en el caso de Guillermo con Ruanda, y saber elementos que no han sido resueltos, que están ahí latentes. Entonces, pese a nosotros asumir que hay una distancia temporal considerable, pero en realidad 30 años para un genocidio todavía es muy poco para efectos de una transformación, de una construcción de una sociedad. Y en el caso de Palestina, que estamos siendo testigos precisamente de este genocidio, y como mencionábamos al inicio, con la complacencia
obscena de la comunidad internacional porque sencillamente no interviene directamente o no presiona a los actores que tienen el peso político para definir un alto al fuego que ha estado en ciertos momentos, pero se ha podido ver que ha sido una estrategia precisamente para atacar objetivos concretos. Bueno, de ahí que podemos ver el asesinato del líder de Hamas y el asesinato del líder del Hezbollah del Líbano, ¿verdad? Es decir, el alto al fuego era una estrategia, era una parte táctica ahí para lograr ese objetivo. Y además recuerden que uno de ellos fue asesinado en Irán, o sea, ni siquiera fue asesinado en Gaza y el otro fue asesinado en Líbano. Entonces, de ahí que yo mencionaba de cómo vamos a hablar de un Estado agredido cuando está haciendo la invasión a otros Estados. Así que les agradecemos muchísimo su presencia aquí y la conferencia va a quedar en el canal de YouTube en algunas horas de la Escuela de Estudios Generales y en otros espacios tendremos más discusión sobre estos temas. Muchas gracias y buenas tardes.